Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro día del toroide de la semana emocional de Cáncer. Hoy cerrando esta semana. Mañana comienza la última semana de nuestro camino. Vuelvo a recordarles, hoy que estamos en el día toroide, vuelvo a recordarles que los próximos 10 días son los últimos 10 días de este camino del yo soy en el que vamos a estar conectando cada día a las 20:20. O sea que por esto mismo es la última semana, pero camino diario, paso a paso. Luego comienza la celebración, los 5 días fuera del tiempo. 30 y 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto, y después de esos 5 días comienza el nuevo año a partir del 4 de agosto. ¿Sí? Entonces empezamos con la energía del camino del dragón. Por eso ya no voy a estar todos los días, sino que voy a estar cada cierto tiempo cuando llegue a los lugares que se supone que debo estar. Así que comienza el camino del dragón, termina nuestro camino del yo soy. Así que, bueno, esto como recordatorio, ¿sí? Así que estén atentos, les vuelvo a decir que a partir de los próximos días, el día 22, voy a hacer una transmisión para explicar cómo hacer el evento del año 2022. Voy a hacer una transmisión ahí a las 4 de la tarde, horario de Egipto, se los recuerdo. Y a partir de los días fuera del tiempo, vamos a empezar una vez que terminen los días fuera del tiempo, vamos a empezar a publicar todas las informaciones de cuándo son las siguientes transmisiones, de cómo va a ser el evento, de qué hay que hacer en el Camino del Dragón, qué vamos a hacer el día 22 de agosto, así que no se preocupen, estén atentos a las redes sociales para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, recordarles que obviamente, a ver, yo siempre digo, termina el camino del yo soy, termina el camino, esta etapa del camino, pero sigue, o sea, tenemos todavía muchas cosas que hacer y que seguir haciendo hasta febrero de 2022, ¿sí? O sea que se termina el camino de esta manera, pero se sigue el camino del dragón, o sea que seguimos en este camino. Se termina este formato del camino y empieza otro, básicamente, otro formato. Bueno, y recordemos que en la mayoría de los lugares donde voy a ir no voy a tener conexión ni voy a tener los mismos horarios. Por eso no voy a hacer transmisiones diarias, voy a hacer transmisiones cuando me lo permita el camino. Eso, quería recordarles, otra vez, les voy a recordar también durante esta semana. Recordemos que yo, para los nuevos, recordemos que estoy hablando de los días fuera del tiempo, en días que normalmente la gente que sigue el calendario de fuera del tiempo no los toma. Es decir, muchas personas que siguen el calendario con los días fuera del tiempo lo hacen desde la visión de los mayas, que tienen como día fuera del tiempo el día 25 de julio, o sea, esta semana. Esta que viene, me parece. Entonces, la razón por la cual para los mayas y para esas culturas el calendario tiene su día fuera del tiempo el 25 de julio, es porque todas las civilizaciones antiguas seguían el amanecer de la estrella Sirio cada año. Y la estrella Sirio
hay un momento en que vuelve a asomarse en el horizonte, en el hemisferio norte, pero depende de la latitud en la que se encuentre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los mayas están en la latitud 20-22 norte, y Egipto y la Atlántida estaban en latitud 30-33 norte. Entonces, el año nuevo se interpreta días más tarde, ¿está? Porque la estrella sale días más tarde por primera vez en el año, ¿está? Entonces, por eso mismo, como estamos siguiendo la estructura del calendario atlante y egipcio, nos basamos en la salida de Sirio, ¿está? La salida de Sirio, Atlante, ¿sí? En la latitud 33. Bueno, dicho esto, entonces, vamos al tema de hoy, que es el inconsciente. Toda esta semana hemos atravesado por las partes del árbol de la vida, porque básicamente el inconsciente se estructura de una manera semejante a la de un árbol. Se estructura con sus ramificaciones, con sus partes ocultas, con sus dependencias. Entonces, la forma de ver el inconsciente, verlo como un árbol, es muy interesante y muy semejante. Entonces, por esto mismo, hemos atravesado las partes del árbol de la vida para entender los aspectos del inconsciente. Cuando empecé a dar mis primeras charlas sobre el plan de la Tertunti y hablaba de las tres partes del universo, del subconsciente, inconsciente, consciente, de lo cósmico, lo planetario y lo individual, solía terminar mis charlas diciendo que el único maestro que podemos seguir para poder hacer toda esta tarea es el árbol. Porque el árbol no habla, no explica, actúa con el ejemplo. Se mantiene firme en su eje, anclado en la realidad, en la tierra, y a su vez buscando la luz, absorbiendo la luz y generando libremente todos los productos para la naturaleza. El aire, y lo da sin esperar nada a cambio, por amor incondicional. Entonces, siempre dije, y hasta el día de hoy lo mantengo, desde hace años, que, como hemos visto esta semana, el mejor de los maestros que podemos seguir es un árbol. Nadie más con nombre ni apellido, ni a mí, ni a nadie, ni a un espíritu, ni nada. El árbol es el mayor ejemplo de verdadera espiritualidad. Inconsciente. Nosotros, cuando solemos escuchar la palabra inconsciente, solemos catalogarla desde un lugar negativo, desde un punto de vista malo. Porque solemos tomar la palabra inconsciente como aquel que obviamente no tiene conciencia. ¿Y qué era la conciencia? Era discernimiento. ¿Se acuerdan que conciencia viene de conscendere, sindere, que significa lo que está dividido, ponerlo en conjunto? O sea que conciencia está relacionada a el discernimiento, a entender las diferentes partes. O sea que alguien que es inconsciente es aquel que no tiene la capacidad de poder conectar diferentes partes, de discernir entre una cosa y la otra. Por esto mismo,
podemos interpretar de que un inconsciente es alguien que no se da cuenta de las cosas, que no se da cuenta de cómo son las cosas, básicamente. Por eso lo tomamos como algo malo. A lo largo del tiempo, el inconsciente es el que no sabía las cosas. Entonces, bueno, era normal, podríamos decir que era normal en la antigüedad no saber o no distinguir las cosas porque la mayoría de las personas eran analfabetas. Entonces, la mayor cantidad de personas eran inconscientes y por lo tanto no se usaba ni siquiera esta palabra, ¿sí? ¿Cuándo se empieza a usar este concepto de palabras? Se empieza a utilizar con el desarrollo de la ciencia y con la búsqueda de conocimiento. Cuando se empieza a desarrollar la búsqueda de conocimiento, el estudio, el entendimiento de las cosas más allá de la fe, es cuando realmente las personas pueden empezar a diferenciar lo que es alguien consciente de lo que es alguien inconsciente. Y se le pone mucho peso al hecho de saber, de tener mucho conocimiento. Por lo tanto, se interpreta que el que no tiene conocimiento es el que hace cosas malas porque no sabe cómo hacerlas. Y de ahí surge toda una cultura en los últimos 400 años de considerar inconsciente al que hace las cosas mal. ¿Sí? O sea que, como ven, es un proceso que no siempre fue así, sino que fue interpretado por el contexto histórico que estábamos viviendo. Pero después empezamos a entenderlo desde la psicología. ¿Qué es la psicología? Lo hablamos de esto. Es el estudio de la mente, el estudio del alma, psique, en griego, alma. Entonces, desde la psicología, la ciencia que estudia el alma sería, que en ese momento se consideraba hasta el día de hoy, muchos científicos la consideran una pseudociencia, o sea que ni siquiera llega a ciencia, pero sin embargo fue una de las ciencias que es la interpretación del alma. A partir de ello, se empezó a entender que la parte consciente de una persona es la que puede diferenciar la lógica, la que puede manejar a voluntad las acciones que realiza, y el inconsciente es esa parte que no puede manejar las acciones que realiza, es decir, que actúa por reacción. Y por lo tanto el inconsciente regula la mayor cantidad de nuestras acciones diarias porque es algo que desconocemos. Entonces, ¿qué hace la psicología? Mete dentro de todo lo que desconoce en el inconsciente. Por eso pasamos a llamar al inconsciente como el lugar donde se resguardan todas las cosas que no sé, ¿sí? Dentro del inconsciente se encuentran todas las cosas de las que no tenemos ni idea. Justamente son las cosas que no sabemos diferenciar, que no sabemos interpretar, que no sabemos por qué funcionan. Son las cosas sobre las cuales no tenemos voluntad propia. Y eso se expande tanto en la biología como en la psicología de nuestro ser. En nuestra biología, vamos a escribirlo acá para que quede. Bueno, lo tenemos. Tenemos acá las dos opciones, en la biología y en la psicología. En la biología, sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo
es el encargado de recibir toda la información. De recibir toda la información a través del sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hablamos en el mes de Tauro. En la psicología vamos a tener el estrés, es decir, el nivel de tensión entre lo relajado y lo tenso. El nivel de estrés, al cual le vamos a llamar inconsciente y subconsciente. Es decir, que el nivel de estrés en la psicología proviene por inconsciente y subconsciente. Así como el sistema nervioso autónomo recibe la información desde lo simpático y parasimpático, en lo psicológico el estrés es recibido desde lo inconsciente y subconsciente. Bueno, entonces, podríamos interpretar acá que en estos dos, tanto en la biología como en la psicología, nosotros desconocemos y no tenemos ningún control de lo que pasa en estos dos sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, nosotros no tenemos control y manejo del latido del corazón, no tenemos el control del intestino, no podemos controlar el metabolismo de las células. Eso está fuera de nuestro alcance. Es algo que está solamente controlado por el inconsciente, ¿sí? O sea, todo esto, básicamente, está metido dentro de la bolsa del inconsciente. Del no sé cómo, pero pasa. ¿Está? Del mismo modo que sucede cuando, por ejemplo, nos enamoramos o nos enfada algo, o no nos gusta algo, nos da asco algo, o nos gusta demasiado una cosa, ¿sí? Cuando queremos hacer algo, cuando nos negamos a hacer algo, ese tipo de cosas también no son conscientes. No las podemos manejar el que a alguien nos guste o no nos guste. No podemos manejar conscientemente el que algo me dé asco o no me dé asco, ¿sí? O sea que en la psicología tampoco, en la gran mayoría de los aspectos, desconocemos por qué y cómo. Un médico o un biólogo puede estudiar el sistema nervioso, puede estudiar el corazón, ¿sí? Puede entender exactamente cómo funciona el corazón en todos los aspectos, pero por más que lo intente, no va a poder con su mente parar el corazón, ¿sí? O acelerar su ritmo. No puede controlar lo que está pasando en el sistema, no puede cambiar el metabolismo de sus células, no puede hacer, por más que conozca exactamente cómo funcionan, no tenemos un manejo consciente de esto. Bien. Entonces, como vemos acá, la mayor parte de todo esto está en el inconsciente. Somos inconscientes de nuestro cuerpo e inconscientes de nuestra psiquis. Hay solo una pequeña fracción dentro de todo esto que es consciente. Una pequeña fracción, nada más, que es consciente. Que a través de la meditación puede arreglar el estrés o a través de tomar ciertos alimentos puede cambiar un metabolismo. Por una propia decisión, diciendo voy a meditar porque estoy muy nervioso, voy a ir a una terapia, entonces me hago consciente, o dice voy a cambiar mi alimentación porque mi cuerpo no me está respondiendo,
¿sí? Es la pequeña partecita que toma pequeñas decisiones para que los demás empiecen a reaccionar de otra manera. Pero ¿qué hace el consciente? El consciente no es que quiere cambiar estas dos cosas. El consciente lo que hace es tratar de entender estas dos cosas para poder escuchar qué necesitan estas dos cosas. Fíjense la gran diferencia de lo que nosotros consideramos consciente. Nosotros consideramos consciente el ser que controla a estas dos. Un ser que controla jamás es consciente. Es un controlador, un manipulador. El ser consciente es el que trata de entender qué es lo que pasa acá para poder resolverlo. Es el que brinda herramientas para resolver lo que entendió que está pasando. Pero no es el que controla. Y esto es importante porque normalmente cuando escuchamos explicaciones espirituales, solemos pensar que nosotros somos un jinete, ¿sí?, de un caballo y tenemos que ponerle las riendas a este caballo, que es la emoción, y tenemos que aprender a controlar y dominar los impulsos del inconsciente. Entonces, imaginemos que el caballito se llama inconsciente, impulso emocional. Un nombre largo para un caballo. Y a este señor es el señor consciente que pulsa con la mente. ¿Verdad que es así? Que cuando solemos escuchar explicaciones sobre el tema de la conciencia o sobre el ego, sobre demás, solemos ver imagen, o se nos suele explicar esta imagen de que tenemos que saber controlar esta parte inconsciente e impulso, ¿no? Bueno, pero es un problema ese. Es un problema. Porque esto implicaría que hay una parte del ser que se pone por encima de otra. Y eso no tiene mucha lógica en el universo consciente. Cuando decimos tengo que controlar mis emociones, cuando decimos tengo que controlar mis impulsos, tengo que manejar mi inconsciente, simplemente estoy pasando a la psicología espiritual algo que hemos venido viviendo durante miles de años en la humanidad, que es la manipulación. Y que tiene que ver con la religión. Algo completamente cultural y que viene del campo. Y que no tiene nada que ver con el universo. El jinete no tiene que controlar al caballo. ¿Qué tiene que hacer un jinete? Tiene que conocer al caballo. Tiene que llevarse bien, amarlo, hacerlo sentir único. Tiene que entender las necesidades del caballo para que el caballo le responda. No lo tiene que dominar, lo tiene que conocer, que cuidar, que saber escuchar, sentir, volverse parte de él, no controlarlo. O sea que no es una cuestión de controlar
al inconsciente el impulso de la emoción. Es una cuestión de conocer por qué siente lo que siente. Y ahora vamos a eso. Nosotros damos por supuesto, por naturaleza, damos por supuesto que el inconsciente, el impulso y la emoción están mal. Como si hay que controlar los impulsos, hay que controlar la emoción, hay que controlar. ¿Por qué damos por hecho que hay que controlarlo? ¿Por qué damos por hecho que es salvaje? Lo damos por hecho porque durante milenios la religión y la cultura nos ha condicionado a pensar de que hay que ir al Padre Cielo, donde no existe la emoción, donde no existe el impulso y donde no hay inconsciente. Entonces, sentir estas cosas está mal. Y esto ha ido pasando a un montón de preconceptos culturales, tradiciones, pensamientos sociales, religiosos, filosóficos, que nos han llegado incluso hasta la espiritualidad y la New Age, a considerar que esto está mal. Y que para ser un ser espiritual hay que estar ahí no sintiendo nada. ¿Entiende? Y se nos dice entonces que hay que controlar a esto. La pregunta es, ¿por qué esto se vuelve salvaje? Esto, como todas las cosas, tiene una escala de positivo y negativo o de balance y desarmonía. Es decir que si esto de acá es caótico, no es porque esto de acá es caótico, es porque hay algo que está en desequilibrio, que perdió su eje, su punto central. No significa que esto por naturaleza sea caótico y salvaje. Significa que por no haber estado atendido correctamente, perdió su equilibrio. Si nosotros hubiéramos estado prestando la atención, reconociendo estos aspectos, entonces estarían en equilibrio. Pero como los negamos y los escondemos, están en desequilibrio. O sea que la razón por la cual esto es caótico es que el jinete lo estuvo queriendo controlar en lugar de bajarse y ver qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, de dónde viene el problema, el miedo que tiene el caballo, de dónde viene lo que necesita, qué le falta. A lo mejor solo necesitaba tomar agua, por eso estaba nervioso. Por esto recordemos que el inconsciente no es malo. El inconsciente no tiene nada de malo. El inconsciente solo guarda información, datos constantes, una y otra vez. Guarda constantemente datos de todo lo que pasa. Pero si yo los desconozco, los niego a esos datos, los escondo, entonces van a ser caóticos. Pero si yo los conozco, si yo sé cuáles son sus necesidades, entonces todo el inconsciente se pone a mi servicio. Nuestras vidas son dirigidas por el inconsciente, porque básicamente la biología se maneja desde el inconsciente y la psicología se maneja desde el inconsciente. O sea que nuestras vidas están manejadas por la fuerza del inconsciente. Si nosotros no lo reconocemos como una parte importante que registra información sobre nosotros, entonces nunca vamos a ser conscientes, porque siempre el caballo va a estar loco.
Como verán entonces, en el universo no hay nada que controlar. El ser que verdaderamente es consciente no tiene que controlar nada. Simplemente tiene que abrirse a conocer, a volverse uno con el otro. Recordemos entonces también algo importante. Nosotros solemos diferenciar esto como si fueran cosas distintas. El cuerpo y el alma. En realidad, no. Recordemos que fue la mente universal la que diseña a partir de sí misma, no como algo aparte, se convierte en el cuerpo. No es la mente creando el cuerpo, es la mente volviéndose el cuerpo. Esto se tiene que entender mucho en el universo, porque si no seguimos con la idea de que hay un Dios y un creado, ¿sí? Cuando en realidad son uno. ¿Ok? La mente entonces se manifiesta en el cuerpo y el cuerpo se manifiesta en la mente. Hacen un ciclo perfecto. ¿Qué significa esto? Que todo lo que recibe la mente es proyectado al cuerpo y se puede ver en el cuerpo. Y todo lo que recibe el cuerpo es llevado a la mente. Y lo que la mente interpreta de lo que recibió del cuerpo, lo vuelve a mandar al cuerpo. Es una sola cosa que se va retroalimentando a sí misma. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué hace el cuerpo? Perdón, ¿la mente qué hace? Proyecta ideas. Y esas ideas se manifiestan en una realidad. Entonces el cuerpo tiene que interpretar esa realidad. El cuerpo es la extensión de la mente que trata de interpretar esta realidad, esta idea que es proyectada. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Recibe esa realidad para volver a dársela a la mente. ¿Cómo la recibe? A través de los sentidos. 5 sentidos. Bien, entonces, estos 5 sentidos, que recibidos por la mente, hacen que la mente registre todos los datos posibles de estos 5 sentidos para generar una reacción. Una reacción que va a ser emitida al cuerpo para que el cuerpo pueda realizar una acción que va a nutrir a la mente. ¿Ven el ciclo cómo es? Es decir que, veámoslo de nuevo. Es decir que el cerebro, las neuronas, observan una realidad. Esa realidad afecta al cuerpo. El cuerpo recibe la información de esa realidad a través de los 5 sentidos. Los 5 sentidos transmiten esta información a la mente. La mente la administra esta información para entenderla y poder generar una reacción para que el cuerpo pueda accionar en esa realidad, dándole un nuevo punto de vista a la mente. Así, la psicología y la biología se van retroalimentando una a la otra todo el tiempo.
Por esto mismo, una emoción se puede convertir en una enfermedad. Y a través de la enfermedad podemos entender lo que le pasa a nuestro ser. Nuestro cuerpo es como una especie de biblioteca de un montón de libros y registros que están en la mente. Entonces, cuando la mente tiene un problema, ¿qué hace? Le envía la señal al cuerpo, reacciona. El cuerpo obtiene un resultado y lo envía otra vez a la mente. Entonces, lo típico, no sé, falta de cariño y de abrazos, no me siento querido, no me siento amado, problemas de la piel, el tacto, ¿no? Entonces, a través del tacto, a través de ver que tengo un problema en la piel, puedo decir, tengo un problema en la piel. ¿Qué significa la piel? El tacto. Uno de los 5 sentidos. ¿Qué representa en la mente el tacto? Un abrazo. O sea que mi ser interno está falto de amor, de contacto, de tacto, porque tengo una enfermedad en la piel, por ejemplo. Esto nos lleva a la biodecodificación. Busquen biodescodificación. Es el lenguaje del inconsciente. Bien, y por último, recordar que, como decía recién, cada cosa que le pasa al cuerpo es registrada en la mente. Cada pequeña cosita que le pasa al cuerpo es registrada en la mente. O sea que de repente en la mente se genera una especie de bagaje de información, un registro infinito de información, de datos constantes, de cosas que le han ido pasando al cuerpo. Todas ellas grabadas en el inconsciente. ¿Qué hace esta información? Que cuando yo tengo que hacer algo en mi vida, de repente, cuando ese algo se combina con estos dos archivos, entonces la mente dice, ya sé cómo resolver esto, con este archivo y este archivo. Porque se parecen. ¿Sí? Es por esto que toda acción que tomamos en la vida, en más de un 80-90% está controlada por el inconsciente. Es el inconsciente el que nos mueve, porque durante millones de años registró información para resolver los problemas rápido. Entonces, si desconocemos el inconsciente, nos rige el inconsciente. Pero si lo conocemos, si nos atrevemos a indagar en qué cosas hay adentro del inconsciente, los podemos utilizar en nuestro beneficio. Recordemos entonces, el consciente es el jinete, el inconsciente es el caballo. No hay que controlar al caballo, hay que conocerlo para que el caballo tenga confianza y pueda actuar en sintonía a mí. Bien, y todo ello entonces, todo ese plano emocional, toda esa cantidad de datos e información están ahí en nuestro inconsciente. Así que sean árboles.
La vibración del día es zzz. La afirmación es yo soy vibración eterna. El código del día es el nodo de Polinesia en la isla de Morea, relacionado a la constelación de Acuario. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Inspiro profundo y reconozco todo mi cuerpo. Tomo conciencia de que todo mi cuerpo representa el gran árbol de la vida y que el mismo se expande en todo el aspecto inconsciente de mi ser. Reconozco a mis pies y mis piernas como las profundas raíces extendiéndose por la tierra. Reconozco al tronco por mi cadera, cintura, pecho y espalda. Las ramas se extienden por mis brazos y manos, cuello y cabeza. Y expandiéndose desde mis sentidos, por la vista, olfato, oído, gusto y tacto, las hojas, flores y frutos de este árbol. Yo soy el árbol de la vida y reconozco en mi forma el gran toroide.
Observo mis ramas acariciando el suelo y mis raíces acariciando el aire, enlazándose entre sí, ramas y raíces, creando el gran toroide con su centro en mi tronco. Tomo conciencia de que yo soy el resultado de la unión de todas las informaciones de mi inconsciente, de mi cuerpo y de mi alma, de mi pasado, de la historia. Tomo conciencia de que es el inconsciente el que nutre mi acción, el que me impulsa a ser quien soy. Y la única forma de poder avanzar es reconociendo el poder que yace en él, que vive en mí. El inconsciente me habla a través de las emociones, a través de los sentimientos. Me abro a reconocer y honrar cada emoción y así poder entenderme mejor. Reconozco que solo amando, abrazando a mi inconsciente, es que puedo expandirme, siendo uno con él. Honro cada emoción que vive en mí y que guía mis actos. Pues todo lo que vive en el inconsciente vibrará en mí por la eternidad. Y solo volviéndome uno con ello es que puedo volverme eterno. Abrazo toda emoción y a todas las personas que me despiertan de estas emociones. Yo soy vibración eterna. Yo soy vibración eterna. Yo soy vibración eterna. Yo siento, yo siento, yo siento.
Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por haberme acompañado una semana más en este camino. Nos vemos mañana, como siempre a la misma hora, para comenzar con nuestra última semana del Camino Yo Soy.